Buenos días, iglesia. Soy Pastor Manuel Figueroa y estoy emocionado de estar aquí con ustedes y en este lado del santuario, amén. Porque usualmente estoy en aquel lado, en la cajita allá atrás, con un gran equipo de audiovisual, amén. Demos un aplauso. Gloria a Dios. Realmente me siento humillado y honrado de poder compartir la palabra con ustedes esta mañana. Agradezco al Señor por esta oportunidad y a nuestro pastor principal, Josh Canales, que ahorita se encuentra en Fresno. Oremos por él, por nuestra pastora Bumi, y deseo que lleguen con bien, ¿verdad? Que el Señor los cubre. Nuestro enfoque en estas últimas palabras, estas últimas semanas, ha sido el tema para 2025, que es equipar. Nuestra escritura principal para equipar es Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Lo pueden ver ahí en la pared. Si tienen su Biblia, por favor, abren su Biblia en Efesios capítulo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Oh, that was fast. Huh? Están listos. Praise the Lord. Antes de que empezamos, quiero también darle gracias al Señor que está aquí conmigo, mi esposa. Está sentada ahí atrás. No habla español, sí entiende un poquito, pero está aquí conmigo en las mañanas en el servicio de inglés. Y le doy gracias porque este martes vamos a cumplir 36 años de casados. Por la gracia del Señor. Amén. Efesios capítulo 4. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Voy a empezar en el versículo 11, que dice: Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti para darte gracias por este nuevo día de vida. Te damos gracias por tu presencia y por este tiempo que tenemos juntos para disfrutar de lo que tú has preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y mentes para recibir tu palabra con entendimiento y aplicación para nuestras vidas, para que vivamos cada día para darte toda la gloria y el honor, porque solo tú eres digno de todo. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que todo el pueblo diga, amén. Cuando yo leo estos versículos, una palabra viene a mi mente. Esa palabra es disciplina. Disciplina en los que están equipando y edificando a los santos, y disciplina a los que están siendo equipados y entrenados para poner en práctica lo que están aprendiendo. La disciplina está presente en toda la Escritura, además de todas las cosas maravillosas que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas. Cuando empezamos el tema de equipar, nuestro pastor Joe nos enseñó hace unas semanas en el servicio en inglés sobre la caja de herramientas de la fe. Si entienden en inglés, los animo a ver la repetición, ¿verdad? Porque fue un mensaje poderoso. Este viene siendo una de las ventajas que yo tengo en el ministerio, porque puedo escuchar los dos mensajes en inglés como en español.
No solo eso, pero también en el proceso de edición, también lo puedo oír de vuelta. Amén. Así que es seguro que cada semana estoy lleno, porque los mensajes me alimentan. Amén. Pero nuestro pastor Joe nos explicó que Dios le da a cada persona herramientas y dones únicos para cumplir su propósito. Y para crecer en la fe y nuestro caminar en Cristo, es esencial tener las herramientas adecuadas, como memorizar las escrituras para enfrentar los desafíos, amén, y para superar los pensamientos negativos. Deberíamos celebrar las victorias pequeñas, amén, tomar acciones de fe y rodearnos de personas sabias y fieles. Él nos dio herramientas prácticas como leer libros y devocionales y orar las escrituras sobre nuestra familia. Todo esto yo veo la disciplina en el uso de las herramientas que Dios nos ha dado. Y luego nuestro pastor general, Josh, nos enseñó que el trabajo que hacemos es obra santa. ¿Cuántos se acuerdan? Porque servimos a un Dios santo y Él nos ha hecho santos a través de la sangre de Cristo. La obra santa enfatiza el tema de equipar a cada creyente con herramientas bíblicas para ganar el mundo para Cristo. El objetivo no es solo para llenar iglesias, sino para ser discípulos, para el reino de Dios, evitando la complacencia y entendiendo que la salvación es solo el comienzo. Como Pablo, la iglesia debe urgentemente establecer, edificar y hacer discípulos, preparándolos para el servicio en todas las áreas de la vida. Porque el crecimiento en Cristo requiere que cada creyente esté equipado y use sus dones con la iglesia enfocada a entrenar y desarrollar a todos para aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Amén. Todo esto yo veo la disciplina en los dones que Dios nos ha dado. Y luego la semana pasada, nuestro pastor Cova discutió el proceso de construir cosas rotas en nuestras vidas y comunidades, usando la respuesta de Nehemías a los muros rotos de Jerusalén como ejemplo. Como primero lloró, ¿verdad? Ayunó antes de tomar acción y enfatizó la importancia de conectarse con el corazón de Dios, permitiendo que nuestras emociones y acciones sean guiadas por Él y siendo honestos sobre nuestras limitaciones. A pesar de las malas noticias a nuestro alrededor, debemos enfocarnos, ¿verdad?, en la buena noticia de que Dios es más grande que cualquier problema y que Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro motivador. Amén. Que debemos tener una confianza radical en Dios, sabiendo que Él puede arreglar cualquier situación. Amén. Y que Él está a nuestro lado. Amén. Pero antes de reconstruir, necesitamos abordar los problemas de raíz en nuestras vidas y ponernos en lo correcto con Dios. Porque Él no quiere reconstruir sobre una base defectuosa. Amén. Nos recordó nuestro pastor que no podemos reconstruir solos. Necesitamos el apoyo del cuerpo de Cristo. Amén. Y que el Señor proveerá lo que necesitamos mientras nos presentamos ante de Él. Como Él lo presentamos ante Él, nos comprometemos a buscar su guía. Todo esto yo veo la disciplina en buscar y confiar en Dios en todas las cosas. Soy alguien que trata de enfatizar la disciplina en todas las áreas de mi vida. Eso lo han inculcado desde el ejército. Pero lo interesante, lo fascinante para mí
es que en mis lecturas, en mis estudios sobre disciplinas, casi nunca leo sobre lo que creo que debería ser o llamarse una disciplina espiritual para el cuerpo de Cristo, que es alegría. ¿Alguien di alegría? Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cuántos saben que este versículo tiene volumen? Sube volumen. Dice, alégrese siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ya se despertaron, ¿verdad? Este versículo tiene volumen. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos alegría? ¿Cuántos de nosotros queremos tener alegría? ¿Verdad que todos queremos tener alegría? A primera vista, las palabras de Pablo son de las más sencillas de leer y entender en las Escrituras, ¿verdad? Pero cuando rascamos la superficie, surgen un montón de preguntas, como, ¿es realmente alegrarse siempre? ¿Qué significa esto? ¿Debo ir por ahí con una sonrisa perpetua en la cara? ¿Es pecado sentirse deprimido o triste? ¿Debo negar el dolor o la tristeza? ¿O cómo se puede dominar un sentimiento? ¿Son estas las palabras de un optimista burbujeante e incobrable? ¿O qué? Solo leer este versículo uno podría deprimir a algunas personas porque algunos podrían sentir que es imposible hacerlo. Pero necesitamos reconocer que lo que Pablo ordena aquí no es solo una disposición alegre que muchos tienen por naturaleza, sino más bien algo que se requiere poder sobrenatural. Alguien dice sobrenatural. La alegría es alegría en el Señor. Alguien dice en el Señor. Y aunque tal vez nunca alcancemos perfectamente tal alegría en este mundo problemático, Pablo repite la orden para enfatizar como si dijera, sí es posible. Así que no debemos de ignorar lo que está diciendo Pablo. Sus palabras enfáticas nos muestran que la alegría constante en el Señor debe ser la meta de cada creyente, de todo cristiano. Amén. Pero primeramente, definamos lo que Pablo quiere decir cuando nos manda que nos alegremos siempre en el Señor. Y luego veremos cómo podemos obedecer tal mandamiento. Amén. Y vamos a quedarnos en las Escrituras, porque deben ser nuestra fuente, ¿verdad? Nuestra fuente autorizada y suficiente, no la sabiduría o la psicología humana. Amén. Así que la pregunta, ¿qué significa alégrese siempre en el Señor? Número 1. Alegrarse en el Señor siempre no significa que nunca nos sentiremos deprimidos o tristes. ¿Cuántos saben que la Biblia es realista y equilibrada, verdad? Así que debemos de mirar toda la Escritura en lugar de tomar un versículo como este, como si fuera todo lo que se ha escrito sobre el tema. Amén. Es interesante que el versículo corto más, el versículo más corto en el Nuevo Testamento griego es alegraos siempre, que es primera de Tesalonicenses 5:16. Pero el versículo en español o en inglés es Jesús lloró, ¿verdad? Más corto. Juan 11:35. Uno pensaría que estos dos versículos cortos son contradictorios. Jesús lloró y alegró siempre, pero no son contradictorios. ¿Cuántos saben que Jesús podría llorar y aún así también tener la plenitud de alegría, incluso mientras se enfrentaba a la cruz? Amén. Y eso Pablo lo entendió. De lo contrario, no nos había ordenado que lloremos con los que lloran, que leemos en Romanos capítulo 12 y que nos alegremos siempre en Filipenses 4. Así que iglesia, no seamos legalistas
y empecemos a golpear a la gente sobre la cabeza con este versículo, ¿verdad? Y a decirle, ¿sabes qué? No debes de estar llorando, debes de estar gozando, ¿verdad? Se supone que debes alegrarte. No. Pablo dice que si están llorando, lloren con ellos, lloren con los que lloran, ¿verdad? Y alégrate con los que se alegran. La Biblia dice claramente que las personas piadosas pasarán por tiempos de luto y tiempos de alegría. Amén. La Escritura incluso reconoce que la disciplina y las pruebas no son alegres en el momento, pero que después dan el fruto pacífico de la justicia si nos sometemos al Señor. Entonces nosotros malinterpretaríamos las palabras de Pablo si pensáramos que un cristiano debe negar o nunca sentir tristeza o dolor. Por eso tenemos los salmos, ¿verdad? Los salmos son útiles en este aspecto. Cuando leemos los salmos, vemos que el salmista a menudo se siente abrumado, ¿verdad? Por la desesperación o la tristeza, y nunca duda de reconocer sus sentimientos ante Dios. Él nunca pone una cara feliz y niega la intensidad de sus problemas, nunca. Pero en el proceso, alguien dice en el proceso de clamar a Dios por ayuda, y reenfocar, alguien dice reenfocar sus pensamientos en el Señor y sus grandes misericordias, al final del Salmo, su estado de ánimo ha cambiado, aunque sus circunstancias no sean diferentes. Y como resultado de su reenfoque, el salmista experimenta un torrente de alegría de Dios, incluso en medio de un dolor tremendo. Amén. Así que alegramos siempre en el Señor no significa que neguemos nuestros sentimientos o que soportemos estoicamente nuestras pruebas, ignorando cuánto nos duelen. Amén. Número 2. Alégrese siempre en el Señor no es principalmente una cuestión de sentimiento, sino de obediencia. Filipenses 4:4 es un mandamiento que se repite 2 veces para enfatizarlo y que no lo ignoremos. Amén. Es un mandamiento que debemos elegir obedecer. Alguien di elegir obedecer. Deliberadamente, especialmente cuando encontramos en circunstancias difíciles. ¿Qué significa eso? Eso tiene que ver con nuestra actitud. Alguien di actitud. Que depende de nuestro enfoque mental, que depende de nuestra elección. La elección de alegrarnos a menudo irá deliberately, ¿verdad? En contra de cómo nos sentimos. Amén. ¿Cuántos saben eso? A veces es duro, ¿verdad? Cuando pasamos por pruebas, cuando nos tratan injustamente, cuando nos decepcionan las personas o las circunstancias, ¿verdad? Nos enfrentamos con una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecernos a este mandamiento de alegrarnos? ¿O dejaremos llevar por nuestros sentimientos? Realmente solo desearía que si Pablo hubiera sido más realista, hubiera dicho, alégrate la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Pero si hubiera dicho eso, la mayoría de nosotros habríamos justificado pensando, pues normalmente me alegro, ¿verdad? No tendríamos que enfrentar nuestras quejas y reclamos, ¿right? O las cosas no salen como queremos. Nuestra falta de confianza en Dios en medio de las pruebas, ¿verdad? Nuestra ira cuando nos tratan injustamente. Nuestra decepción cuando las personas nos fallan, o siendo honestos cuando sentimos que Dios nos ha fallado. En esta misma epístola vemos ilustrada esta elección de alegrarse en la vida de Pablo. Porque cuando Pablo escribe esta epístola, ya lleva más de 2 años encarcelado y se enfrenta a una posible ejecución, porque los judíos de Jerusalén le acusan falsamente de introducir gentiles
en el templo y incitar la rebelión contra el pueblo judío y la ley. Y aunque debería haber sido liberado, el gobernador romano lo mantuvo en custodia porque esperaba recibir un soborno de Pablo y porque y también para que quería hacerles un favor a los judíos. Y luego cuando cambiaron de guardia, el nuevo gobernador también debería haberlo liberado también. Pero él también estaba jugando la política con los judíos. No solo eso, sino de camino a Roma, Pablo había sufrido un naufragio en el mar. Y ya que llegó, muchos de los pastores también en Roma no solo se distanciaban de Pablo, el prisionero, sino que predicaban por envidia, ambición, egoísta y contienda. Así que Pablo tenía muchas razones para estar enojado y deprimido por el trato que había recibido en los últimos años. Uno pensaría que hubiera necesitado que los filipenses le escribieran un carta de ánimo, ¿verdad? Pero es al revés. Esta carta de ánimo, Pablo lo está escribiendo a ellos. Él los está animando, amén. ¿Por qué? Porque Pablo mostró la actitud correcta. Alguien dice actitud correcta. Si leemos el libro de Filipenses, podemos ver, comenzando en el capítulo 1, la actitud correcta que tenía Pablo. Porque él nos da una lista de todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero lo que me gusta más de este capítulo es una frase que él dice. Él dice, ¿qué importa? Alguien dice, ¿qué importa? Dice que lo importante es que Cristo sea predicado. Amén. Dice que por eso me alegraré y seguiré alegrándome. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. A veces cuando nos enfrentamos en diferentes pruebas, en diferentes dificultades, tenemos que decir, ¿qué importa? Que sea el Señor glorificado en mi vida. Eso es lo que importa. Amén. Y eso es lo que me lleva al punto número 3. Alegrarse siempre en el Señor es una actitud de contentamiento y esperanza que trasciende las circunstancias. Aunque nuestros corazones puedan estar llenos de tristeza o dolor debido a los problemas, ¿cuántos saben de debajo de la superficie hay la confianza permanente de que nuestro Dios es soberano? Amén. Es soberano y que nuestras vidas están en sus manos. ¿Cuántos creen eso? ¿Qué significa eso? Dios está en control. Dios está en control, iglesia. Amén. Y esto es lo que Pablo había aprendido de estar contento en toda situación. Alguien dice toda situación. Porque toda situación para Pablo incluía algunas pruebas severas, ¿verdad? Algunos casos donde incluso desesperaba la vida. Pero él escriba porque a los filipenses y también para nosotros, para que no confiemos en nosotros mismos. Amén. Sino que pongamos nuestra confianza y esperanza en Dios. Amén. La alegría en el Señor que debemos de enforzarnos no es una felicidad temporal, como dijo nuestro hermano Jesús, que nomás viene en función de nuestra situación, ¿verdad? O de la falta de los problemas. En cambio, es un sentido fuerte y duradero y de satisfacción y esperanza que es tan confiable como nuestro Dios, amén, que nos ha dado sus promesas en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo conoció esa alegría, incluso cuando se enfrentaba a la cruz, amén. Los apóstoles conocieron esa alegría cuando fueron azotados por predicar el evangelio y siguieron su camino regocijándose de haber sido considerados dignos de sufrir vergüenza por su nombre. Amén. Pablo y Silas también conocieron esa alegría cuando los metieron injustamente en la cárcel de Filipos con la espalda desgarrada y los pies en el cepo mientras cantaban himnos de alabanza al Señor. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios quiere que cada creyente, cada cristiano conozca esa misma alegría en el Señor? Amén. Especialmente en los momentos difíciles.
La alegría es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Y la Biblia está llena de mandatos como nuestro texto para regocijarse. Es una cuestión de obediencias, no de temperamento. Si estamos constantemente deprimidos y agobiados por las preocupaciones, no seremos ganadores de almas eficaces para el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos cuando entramos y estamos esperando para entrar en un tiempo de alabanza? ¿Verdad? Se sienten muy contentos, muy felices, están listos, ready to give praise, ¿verdad? Listo para glorificar al Señor. ¿Qué pasaría si llegara el equipo de alabanza y empezaron a cantar así? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. ¿Qué pasaría? ¿Sabían que el equipo de alabanza, ellos nos guía a la presencia del Señor? Amén. Cuando una persona tiene una, no sé cómo decirle, cuando tienen cara de fuchi, ¿verdad? Cuando tienen cara de fuchi, ¿cómo es que van a ayudar a nosotros a entrar en la presencia del Señor? ¿Verdad? Yo digo nuestro equipo de alabanza porque ellos están aquí enfrente de todos, ¿verdad? Así como nosotros estamos enfrente de muchos allá. Puede ser en el trabajo, puede ser en nuestras escuelas, puede ser a la tienda, ¿verdad? Estamos afuera, we're seen, ¿verdad? Estamos a vista. How you say that we're seen? We're being seen. Nos están viendo. Amén. Y cuando tenemos esa cara de fuchi, forget about it, ¿verdad? Ese es el gozo del Señor, que tiene que ser contagious, ¿verdad? Para ayudar a la gente a entrar en la presencia del Señor. Amén. Para aclarar esto, no estoy diciendo que nuestro equipo de alabanza tiene cara de fuchi, no. Tenemos un gran equipo de alabanza, amén. Amén. Dales una mano. Pero no podemos ser líderes eficaces en la iglesia o ejemplos piadosos para nuestras familias si la depresión o la amargura o la ira nos dominan debido a nuestras heridas y dolor del pasado. Entonces necesitamos desarrollar, alguien dice, desarrollar esta alegría constante en el Señor. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos alegrarnos siempre en el Señor? Nuestro pastor general Josh nos dijo muy bien, todo empieza o comienza a la salvación. Amén. Nuestro pastor Josh nos dijo, asegúrate de que estás en una relación correcta con Dios a través de la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, que dejamos de confiar en nosotros mismos y nos sometemos a la gracia salvadora de Dios. Amén. Para Pablo explicó cómo tuvo que llegar al punto de considerar todo de sí mismo una pérdida total para que pudiera ser hallado en Cristo, no teniendo una justicia propia derivada de guardar la ley, sino más bien la que viene de Dios por medio de la fe en Cristo. Amén. Y muchos de nosotros, iglesia, no conocemos la alegría del Señor porque no hemos visto lo miserable que somos sin Cristo. Amén. Yo creo que la única manera de ser feliz en Cristo es ser desesperadamente infeliz sin Él. Me gusta lo que nos decía nuestro pastor Isaac. Sí, la vida es difícil con Cristo, pero la vida aún más es difícil sin Cristo. Amén. Aleluya.
¿Cómo podemos alegrarnos siempre en el Señor? Número 2, caminar en sumisión al Espíritu soberano de Dios. Nos dice en Gálatas 5:16, Pablo dice, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Y luego leyendo ese capítulo, él continúa enumerando algunos pecados que caracterizan la carne, en lo que no me enfocaré, pero diré esto, que hay una correlación directa entre muchos de estos pecados y la depresión. Así que en su propio tiempo, leen el capítulo 5 de Gálatas. Pero luego Pablo enumera el fruto producido por el Espíritu Santo, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Caminar por el Espíritu Santo significa vivir en sumisión momento a momento al Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Eso es decir no a uno mismo y sí al Señor. Significa en confiar en la suficiencia y el poder del Espíritu Santo y no en nuestra propia capacidad. Amén. A medida que aprendemos a caminar por el Espíritu, el fruto del Espíritu, incluyendo la alegría, crecerá en nuestras vidas. Amén. Así que tenemos también darnos cuenta que las palabras caminar y fruto implican un proceso. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Amén. Porque realmente hemos pasado nuestras vidas viviendo según la carne, ¿verdad? Así que va a tomar un tiempecito para sentir la alegría constante en el Señor. Amén. Además es un proceso. Es un proceso de poner a muerte el yo, ¿verdad? Poner a muerte el yo y someternos al Señor. Es un proceso. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos que enfrentar nuestra ira, porque la ira generalmente proviene en no someternos en las acciones soberanas de Dios en nuestras vidas. Amén. En otras palabras, un yo crucificado no sacude el puño al Señor, ¿verdad? No sacude el puño al Señor diciéndole que no me gusta como me has tratado en el pasado y no me gusta cómo me tratas hoy, ¿verdad? La ira y la depresión a menudo van juntas. Así que si queremos la alegría permanente en Dios, tenemos que caminar en sumisión a su Espíritu soberano. ¿Cómo podemos alegrarnos siempre en el Señor? Número 3, ve tus pruebas a través de la lente de las Escrituras. Pablo estaba pasando por algunas pruebas bastante intensas y fácilmente podría haberse deprimido. En cambio, tenía la alegría abundante porque veía sus pruebas a la luz de la palabra de Dios. Amén. Se sometió a la soberanía de Dios sobre su encarcelamiento, sobre los predicadores que intentaban causarle angustia en su prisión e incluso sobre su posible ejecución inminente, ¿verdad? Porque él vivía para el Evangelio, para proclamar a Cristo en todas maneras. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo así? Para Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para proclamar a Cristo? Amén. Pablo sabía, cuando él muriera, iba a estar con Cristo por la eternidad. Así que él podía decir, para mí el vivir es Cristo. Amén. Y morir es ganancia. Muchos de nosotros nos deprimimos porque no entendemos el propósito de Dios en las pruebas o no tratamos mentalmente nuestras pruebas a la luz de la palabra de Dios. A menudo puede empezar con una simple decepción, algo que esperamos que ocurriera y no ocurrió. Alguien en quien confiábamos, ¿verdad? Y nos falló. O una situación que esperábamos por lo que
orábamos y no produjo. Si no entregamos conscientemente nuestra decepción al Señor y le agradecemos por fe, confiando en su amor, podemos caer en la depresión, iglesia. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo a menudo viene a nosotros en un momento de decepción y nos tienta a dudar del cuidado amoroso de Dios. Amén. Me gusta lo que dice Pedro a los cristianos que están pasando por dificultades. Dice en 1 de Pedro 5, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. ¿Cómo podemos alegrarnos en el Señor, iglesia? Tratar adecuadamente los conflictos relacionales. Si hemos hecho daño a otros y no hemos hecho todo lo posible para enmendarlo, no tendremos alegría en el Señor. Pero si nos humillamos y vamos a nuestro hermano o nuestra hermana y le pedimos perdón, entonces el Señor nos derrama la alegría. Amén. No es casualidad que el amor precede la alegría en la lista de los dones de los frutos del Espíritu. Amén. ¿Cómo podemos alegrarnos en el Señor? Canta alabanzas a Dios. Canta, canta, canta. ¿Alguien di canta? Canta. Quizás estás pensando, cantar es lo último que me apetece hacer cuando estoy deprimido, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacamos la idea que la vida de cristiana se vive según los sentimientos, verdad? Dios no necesita mandarnos a hacer lo que ya sentimos ganas de hacer, ¿verdad? No es casualidad que el libro más largo en la Biblia es un himnario. Cuando te sientes decaído, recurre a los salmos, amén, y creas tus propias melodías con las palabras. En otras palabras, ponte a bailar con el Espíritu Santo. Amén. Pon algo de música, de alabanza, o toma un himnario y ve a un lugar solo. No importa si no sabes cantar, ¿verdad? Lo puedes hacer en el shower. Amén. Pero canta al Señor. Ponte a bailar con el Espíritu Santo. Amén. Tenemos un gran ejemplo. Jesús y sus discípulos cantaron un himno mientras iban a Getsemaní. Cuando Cristo iba a la cruz, cantaba himnos. Pablo y Silas también cantaron en la cárcel de Filipos. Así que, si ellos pueden hacerlo, también nosotros podemos hacerlo. Amén. Ponte a bailar con el Espíritu Santo. Amén. Como yo digo en inglés, get your Holy Ghost boogie on. Amén. ¿Cómo podemos alegrarnos siempre en el Señor? Sirve al Señor con alegría. Porque con mucha frecuencia nos falta la alegría cuando estamos involucrados en el servicio a Cristo. Pablo tenía gran alegría incluso al enfrentar a la ejecución, porque él vivía por el Evangelio. En otras palabras, dejamos centrarnos en nuestros mismos problemas y concentrémonos en lo que Dios quiere que hagamos para el avance del Evangelio. Amén. Y yo creo que hay tres cosas que nos descarrilan nuestra alegría. El enfoque en uno mismo, el enfoque en los demás y el enfoque en las situaciones. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, de que lo que pasamos en el pasado o lo que estamos pasando ahorita, o cuando nos preocupamos en el futuro, eso nos roba del gozo, de alegría. Amén. O cuando nos enfocamos en la otra persona, ¿qué está haciendo esta persona? ¿O qué debería hacer? ¿O qué no está haciendo aquella persona?
¿O qué no debería ser, verdad? Cuando, cuando mantenemos a otros como rehenes en nuestros propios estándares o perfecciones, eso también nos roba la alegría. Y luego cuando nos enfocamos en las situaciones, cuando hacemos nuestra prueba más grande que el Dios viviente que servimos, eso nos roba la alegría. Amén. Cuando los judíos, cuando el pueblo de Israel ya iba a pasar al otro lado de la tierra prometida, ¿qué pasó? Moisés mandó a 12 espías, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando llegaron, cuando regresaron? 2 dijeron que sí. Los otros 10, ¿qué dijeron? Tenían miedo, ¿verdad? Dijeron, hay gigantes. Nosotros somos, ¿cómo se dice? Grasshoppers. Somos chapulines, ¿verdad? Cuando ellos dijeron eso, ellos estaban llamando a Dios un chapulín. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, right? Y eso es lo que pasa con nosotros también. Cuando nosotros estamos enfocando en el problema o en la prueba, más que el Dios viviente, estamos llamando a Dios un chapulín, right? Because God is bigger than our problems. El Señor es más grande. Amén. Así que quitemos nuestro enfoque de nosotros mismos y pongámoslo donde debe de estar en Cristo y lo que Él los llamó, nos ha llamado a hacer. Amén. ¿Cómo podemos alegrarnos siempre en el Señor? Enfoque tu mente diariamente en el Señor y en las cosas que nos ha prometido en Cristo. Esta alegría está en el Señor. Alguien di en el Señor. Y nosotros estamos en Cristo. Algo di que en Cristo. Eso es lo que debemos de meditar diariamente, ¿verdad? En la cruz de Cristo, en todas las riquezas que son nuestras por su muerte y resurrección. Amén. Pensemos en lo que el hecho, ¿verdad? De que hemos resucitado con Él y estamos sentados a lugares celestiales, ¿verdad? Con toda bendición en Cristo. Deleitémonos en su gracia abundante, que es más, que es mayor que todos nuestros pecados. Amén. Regocijémonos en nuestra salvación. ¿Cuántos están regocijando en su salvación? Podemos decir amén, pero a veces yo veo a mucha gente cuando están pasando por dificultades con ese cara de fuchi, ¿verdad? Es lo que pasa. Le puedes decir, ¿cómo estás, brother? Oh, praise the Lord. God is good. All the time, ¿verdad? 5 minutes later, 5 minutos después, cara de fuchi, ¿verdad? El carcelero de Filipos pasó de ser suicida a regocijarse normalmente por su salvación. Amén. Una pregunta. ¿Cómo podemos estar deprimidos si nos enfocamos diariamente en la maravillosa gracia que nos ha mostrado en Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos alegrarnos siempre en el Señor? Vive por fe y no sentimientos. Vive por fe y no sentimientos. La vida cristiana, la vida del creyente es un camino de fe. Amén. Es de confiar en cosas que no se ven, no de ponernos en contacto con nuestros sentimientos. Amén. Pedro escribió esta carta a los cristianos que estaban pasando pruebas y les dijo, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. También Pablo dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen
de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué palabra de aliento, ¿verdad? Para nosotros que vivimos por fe hoy, ¿verdad? Dios considera la fe de nosotros, los creyentes hoy, más notable que de aquellos que vivieron y escucharon a Jesús en persona. ¿Por qué? Porque nosotros nunca le hemos visto y lo amamos. ¿Cuánto lo aman? Nosotros nunca le hemos visto y confiamos en Él. ¿Cuántos confían en Él? Nunca le hemos visto y le entregamos nuestras vidas. ¿Cuántos se entregaron al Señor? Amén. ¿Y qué hace el Señor después? Él abre las compuertas, ¿verdad? Del cielo y derrama una bendición sobre todo creyente que ha creído sin ver. Amén. ¿Alguien sabe cuál es esa bendición? Esa bendición especial. Alegría. Alegría. Alegría incluso en nuestras pruebas y la oscuridad que nos rodea. ¿Cuántos quieren experimentar ese tipo de alegría? Porque el enemigo, él quiere hacer que nos enfoquemos en la oscuridad que nos rodea, ¿verdad? Nos quiere robar de la alegría. Constantemente somos bombardeados con la oscuridad a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las últimas noticias que hemos estado viendo o escuchando? Los incendios, ¿verdad? Los incendios en California, los muchos incendios que han destruido tanto. ¿Sabe qué? La alegría también se puede encontrar en eso. Las noticias, las redes sociales han estado cubriendo los incendios y han expresado muchas opiniones desde el juicio de Dios. Teorías de conspiración, señalar y culpar a otros por esta catástrofe, ¿verdad? Una vez más enfrentamos la división, pero al nivel local. Pero me encontré un video que puso todo enfoque donde debe de estar. Incluso en esta prueba devastadora para muchos. Este video es en inglés, pero yo creo que van a agarrar el mensaje. Muestra el video, por favor. In the front of my house. I have been here for over 40 some years. But thank God I'm here. I will reveal better than ever. And I thank the Lord yes, to be here, to be able, yes, to reveal, yes. God is good. Yes, He is all the time. All the time. And I thank you, Lord. Yes, indeed, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, Lord, yes. Lord, it hurts, but I know you got a plan, Lord. Yes, you do. Yes, you do. Amén. Eso es alegría. Eso es alegría. Porque aquí hay una señora parada frente a lo que solía ser su hogar y todo está en ruinas. Pero lo que realmente me llama la atención son 4 cosas. 1, probablemente esta está pasando por la prueba más difícil que ha experimentado esta señora. 2, reconoce que duele, que es doloroso. 3, para mí lo más importante, que ha dado la espalda a su problema y da testimonio de la bondad de Dios. Ella está enfrente. Amén. Ella está enfrente de la cámara representando al público y dándole a Dios toda la gloria. Y 4, ella sabe que Dios tiene un plan. Cuando nos enfrentamos con los pruebas difíciles, hay que recordar que Dios tiene un plan.
hay que voltear la espalda, ¿verdad? Dar la espalda a nuestras pruebas y mirar hacia adelante, dándole a Dios toda la gloria mientras lo amamos, ¿verdad? Mientras confiamos en Él y entregamos nuestras vidas a Él. Amén. Iglesia, estamos en 2025, el año de equiparnos y de ser equipados. Amén. Dejemos atrás el 2024 y nos llevemos a este año. No llevemos a este año las cargas que tuvimos en el año pasado. Amén. Preparémonos, iglesia, y estemos listos para tomar 2025 victoriosamente. Amén. Póngase de pie. Un aplauso para el Señor. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Cierren sus ojos mientras cerramos en oración. Señor, venimos ante ti, Señor, con el corazón lleno de gratitud, alegrándonos siempre en ti, Señor. Te damos gracias por la visión de 2025, de equipar. Te damos gracias por los dones que has dado a tu iglesia para equipar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, te pedimos, ayúdanos a ser disciplinados en nuestro caminar contigo, que nos esforcemos por alcanzar la unidad de la fe y en el conocimiento de tu Hijo, creciendo, Señor, en madurez y llegando a la medida de la plenitud de Cristo. Danos la fuerza, Señor, y la sabiduría para prioridad a nuestro crecimiento espiritual, para dar tu palabra, para estudiar tu palabra con diligencia, para aplicar sus enseñanzas a nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a resistir las tentaciones del mundo y a permanecer firmes en nuestra fe. Que seamos disciplinados en nuestras oraciones, en nuestra adoración, en nuestro servicio a los demás y en la alegría. Enséñanos, Señor, a ser dueños de nosotros mismos y a vivir una vida que te agrade. Señor, te pedimos tu guía y gracia mientras buscamos crecer en disciplina en todas las áreas de nuestras vidas. Y que nuestras vidas reflejen el gozo y la paz que viene de conocerte y caminar en tus caminos, Señor. Padre Santo, todo esto oramos en el precioso nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y que digamos todos, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vaya con Dios.